Y bueno, tenemos non-close connectors and subject correctly. Ayer vimos algunos de los conectores que podemos utilizar, ¿verdad? De hecho, los vimos, cuáles son los tipos de conectores, les dije que los estudiaran, o sea, que los repasen. Ahora vamos a ver en esta habilidad que no nada más el conector puede fungir como conector, sino que a la vez puede ser el sujeto. Mira, vamos a ver un ejemplo para que me puedan entender. Entonces dice, I know what happened, ¿verdad? Aquí tenemos la oración, dice the subject, el sujeto es I, o sea, es yo. El verbo es know, o sea, yo sé, ahí está el sujeto y el verbo. Tenemos ya ahí una cláusula, porque acuérdense que una cláusula es sujeto y verbo. Y luego tenemos el what. El what quiere decir que, en pregunta, pero en este caso, como dice, sé lo que pasó, what happened, ese lo que pasó viene siendo un conector, pero a la vez viene siendo un sujeto, porque eso de lo que pasó, me estoy refiriendo a algo, ¿verdad? A eso que pasó. Entonces, a la vez que funge como conector, funge también como un sujeto, por eso dice noun connector and subjects, ¿sí? Es el conector, ¿sí? Pero en este caso es un conector que es un sustantivo. Recordemos que un sustantivo es algo, alguien, un objeto, un hecho, ¿sí? Entonces en este caso están fungiendo como dos. Y ya happen pues es el verbo. Yo sé lo que pasó. I know what happened, ¿sí? Igual, abajo hay otro, pero está en otro orden, dice noun connector and subjects, viene siendo el mismo sustantivo conector, pero como sujeto, y dice what happened, lo que sucedió, was great. Ahí está el sujeto y el verbo, viene siendo, ¿cuál es el sujeto? Es el what, es eso a lo que me estoy refiriendo, eso que pasó, what happened, was great, fue grandioso. Entonces es esto, ¿verdad? O sea, que veamos que el what a veces también puede ser el where. Por ejemplo, si yo digo, yo sé dónde estás, I know where you are, ¿sí? O sea, viene teniendo esas dos funciones, porque me estoy refiriendo a ese lugar, ¿ok? Por eso dice, ¿cuál pueden ser? Pueden ser what, puede ser who. Los que están aquí arribita dicen noun clause connector subject, puede ser who, puede ser whoever, o sea, quien sea, puede ser el what, puede ser el whatever, o sea, es el que sea, which, que es el cual, para referirnos a algo también, pero ahí sí específicamente es para algo, no aplica para sujetos, y whichever es cual sea, ¿ok? Whatever el que sea, whichever el que sea. Estoy refiriéndonos a algo específicamente. Entonces, estos pueden fungir al mismo tiempo como conectores, porque estamos conectando. Yo sé, ¿qué es lo que sé? Lo que pasó, what happened. Entonces, ese what es el que conecta, pero a la vez es ese sustantivo, es ese qué. Es a eso que me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que pasó? Pues no lo estoy diciendo específicamente, pero ya con decir yo sé lo que pasó, es decir que eso es algo, ¿verdad? Es un sustantivo. Como cuando digo lo que tú sabes, eso de lo que, eso de que, ahí esa palabra que, pues ya ahí encierra algo, ¿sí? Viene siendo un sustantivo. Ok, entonces es de que puede tener doble función. Skill 11 dice use adjective clause connectors correctly. Usa los adjetivos y las cláusulas, los conectores de las cláusulas de manera correcta. An adjective clause is a clause that describes a noun, ¿sí? Acuérdense otra vez, clause. Clause es un sustantivo y un verbo, un sujeto y un verbo. Entonces, hay cláusulas que se llaman adjective clause. O sea, son cláusulas de adjetivo. ¿Qué es? Es una cláusula que describe a un sustantivo. Because the noun is
an adjective, como el sustantivo es un adjetivo, it is positioned directly after the noun that it describes. Se posiciona directamente después del sustantivo que describe. Vamos a ver. Aquí quise escribir todo porque sí quise también escribir el por qué. Acuérdense que en esta parte de Structure of English, la estructura del inglés, es muy importante no nada más ver las reglas, sino ver el ejercicio, y no nada más hacer el ejercicio, sino también analizar el por qué esa es la respuesta correcta. Entonces, bueno, aquí nos dice, the gift select for the bride was rather expensive. El regalo, y luego dice una rayita, que aquí vamos a ver qué iría, seleccionado por la novia fue un poco caro, fue algo caro, was rather expensive. Las opciones que tenemos es because, was, since, and which we. Because es porque, esa la vimos ayer, ¿verdad? También es un conector de causa, es el porque. El was es el pasado del verbo to be, es ser o estar en pasado, por ejemplo, fue, o fui, o estuvo. Since, acuérdense, la vimos ayer, se pronuncia since, y es desde, es un conector de tiempo. Y which we es el cual nosotros, acuérdense, which es el, para decir, referirnos a el cual, a algo. Y we es nosotros. Entonces, vamos a ver la explicación. In this example, you should notice quickly that there are two clauses. Dice, en este ejemplo puedes notar rápidamente que hay dos cláusulas. Gift is the subject of the verb was. Dice, gift es el sujeto del verbo was. Entonces, fíjense bien. Aquí en la oración que está arriba dice the gift, el regalo. Y luego aquí hay una cláusula de adjetivo, o sea que lo describe. O sea, ¿cuál regalo? Ah, pues el regalo que te dimos. Ese regalo fue caro. Entonces, ese was expensive. Fíjense bien. The gift y was. Ese was viene siendo el verbo del sustantivo gift, que es el regalo. Si yo le quito lo que dice después, de todas maneras se entiende la oración. Si yo digo, el regalo fue caro. The gift was expensive. ¿Qué es lo que estoy añadiendo entre the gift y was rather expensive? Estoy añadiendo una cláusula que me describe a este sustantivo. ¿Cuál regalo? Ah, pues el que te dimos. Lo estoy describiendo. Es un poco parecido a lo que vimos de appositives. ¿Se acuerdan de los appositives? Que era, decíamos, Paola, la chica más inteligente del grupo, sacó un 10. Entonces, esa era un appositive. Estoy describiendo a mi sustantivo, ¿verdad? Igual aquí algo así pasa con estas cláusulas adjetivos. Cláusulas adjetivos se llaman adjective clauses. Son cláusulas que me están describiendo al sustantivo. Pero igual, si yo la llegara a quitar de la oración se entiende. Solo son como paréntesis para describirlo. Entonces, dice, and the verb select needs a subject. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar que el verbo de gift, de este sustantivo del regalo de gift, viene siendo was. Entonces, si aquí tenemos otro verbo, que dice select, este verbo no le corresponde a este sujeto. ¿Qué quiere decir entonces? Que le hace falta un sujeto. Acuérdense, en las oraciones es un tip bien importante. Tenemos que identificar. Si hay un sujeto, tiene que haber un verbo. Y si luego tenemos otro verbo, ese verbo debe de tener un sujeto, aunque estén los dos en la misma oración. Entonces son cláusulas, ¿sí? Aquí a le hace falta un verbo, perdón, un sujeto, ¿verdad? Le hace falta el sujeto a este verbo de select.
porque es una cláusula que está ahí en medio. Está en medio del sujeto, que es el regalo, y de su propio verbo, que es was. Ajá, entonces aquí está esta cláusula y ahí veo que hay un verbo, pues le hace falta un sujeto. Ajá. De las opciones que ustedes tienen aquí, A, B, C, and D, ¿en dónde ustedes ven que hay un sujeto? No un adverbio de tiempo ni un conector, un sujeto. ¿En la D? En la D exactamente. Entonces, como aquí está un verbo que dice select, pues aquí está un sujeto, es we. Es la única que tiene un sujeto. Este es un because, este es was, este es un since, aquí está. Ajá, entonces eso es lo que tenemos que identificar. Que este verbo que dice select no le pertenece a este sujeto gift. Ajá, le pertenece a otro sujeto. ¿Por qué? Porque aquí está gift, su verbo es was. Y esto nada más es una cláusula adjetiva, es una cláusula que me está ayudando a describir ese sujeto, a hacer un paréntesis, a decir, el regalo, el cual nosotros seleccionamos, which we select for the bride, para la novia, era un poco caro. Ajá, entonces aquí tenemos esa explicación aquí abajo. Because there are two clauses, a connector is also needed. Como hay dos cláusulas, necesitamos un conector. Answers A and C have connectors. Dice, las respuestas A y C tienen conectores, que es because and since, son de los conectores que vimos ayer. But there are no subjects. So these answers are not correct. Dice, pero no tienen sujetos. Entonces, estas no podrían ser correctas porque no tienen sujetos. Answer B change select into a passive verb. La respuesta B cambiaría el verbo select en una forma pasiva. Si yo le pongo the gift was select, diría el regalo fue seleccionado para la novia, fue caro. Ajá. O sea, le cambia su significado a una voz pasiva. Acuérdense, la voz pasiva es el que digo, el regalo seleccionado, oído, ¿verdad? Con el verbo to be. Entonces, eso no suena bien, ni siquiera en español. ¿Sí? Si ustedes dicen eso, aunque sea en español, el regalo fue seleccionado para la novia, fue caro. No suena bien, ¿verdad? Pero lo que sí suena bien es el regalo, el cual seleccionamos para la novia, fue caro. Es un adjective clause, o sea, es una cláusula que me describe al otro y está inserta ahí. Ajá. The best answer to this question is answer D. The correct sentence should say. La oración correcta debería decir, the gift which we select for the bride was rather expensive. In this sentence, gift is the subject of the verb was. En esta oración, gift es el sujeto del verbo was, and we is the subject of the verb select. Y we es el sujeto del verbo seleccionamos. ¿Sí? Nosotros, el regalo el cual nosotros seleccionamos. Ahí está verbo, sujeto, nosotros, y verbo seleccionamos. And the connector which joins these two clauses. El conector which es el que las conecta, así como vimos ayer de los conectores, ¿verdad? El regalo. Y luego nosotros seleccionamos para la novia, fue caro. ¿Qué los conecta? El conector which, que es el cual. ¿Ok? Entonces aquí es lo mismo, es parecido a lo de ayer, ¿verdad? Son conectores y son cláusulas. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa en el examen? Que pues si no sabemos identificar las cláusulas, o sea, esta cláusula está aquí en medio, interponiendo a esto de acá, a mi sujeto y al verbo, entonces nos confundimos y no sabemos. O sea, como que no tenemos claridad semántica, ¿verdad? Semántico es como del orden en el que deberían ir y el orden en el que le da un sentido lógico. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? Maestra, todo bien. Ok, entonces este es Skill 11. Y bueno, fue Skill 11. Igual aquí hay otro ejemplo. Ajá, dice Adjective Clause Connectors. ¿Cuáles pueden ser conectores como estos? Conectores como de
de estas cláusulas que son adjetivos. Son adjetivo, acuérdense, un adjetivo es algo que me describe un sustantivo. Un adjetivo es, por ejemplo, feo, bonito, azul, rojo, caro. Me está diciendo cómo es algo. Ajá. Una cláusula adjetivo quiere decir que tiene un sujeto y un verbo. Y ese sujeto y ese verbo me están describiendo a otro sujeto. Puede ser which, el que tenemos aquí en medio, que es como el que acabamos de ver en el ejemplo. Puede ser whom, que ese se usa, which es para las cosas, el cual. Puede ser whom, que es como decir quién es. Ajá. Y that, que puede ser para personas o cosas, que es como el qué. El regalo que te di, podemos decir en vez de which, podemos decir that. Ajá, es el qué. Ajá, y el which es el cual. Entonces dice, I like the book which you recommend. Sí, dice, me gusta el libro el cual tú recomendaste. Ajá, I like the book which you recommend. Ahí está, sujeto, verbo, sujeto, I like, I, sujeto, like, el verbo, ¿sí? ¿Qué me gusta? El libro, I like the book, which, el cual, tú recomendaste. You, ahí tenemos otro sujeto, recommend es otro verbo. Tenemos dos cláusulas, porque ahí ustedes ven dos sujetos y dos verbos, sujeto, verbo, sujeto, verbo. ¿Qué los conecta? Un adjetivo, un conector que es adjetivo, ¿verdad? Que es which, el cual. The book which you recommend was interesting. El libro el cual tú recomendaste era interesante. Si se fijan, igual aquí tenemos dos cláusulas. Lo que quiero que se den cuenta también, chicos, es que las cláusulas no siempre las van a encontrar bien ordenaditas. O sea, aquí está una cláusula, su sujeto y su verbo, y un conector, y luego otro sujeto y verbo y otra cláusula, ¿no? Si se dan cuenta, como aquí, primero tenemos el sujeto, que es the book, ajá. Y luego tenemos which, el conector, el libro, el cual tú recomendaste, era interesante. Ahí está su verbo, hasta el final, o sea, hasta después de la cláusula, adjetivo que la conecta. Ajá. Esto es lo que debemos de tener así como que mucha visión de la estructura para poder identificar qué podría ir ahí, ¿sí? Por eso dice, the adjective connectors can be omitted. ¿Qué es lo que dice? Que los conectores adjetivos se pueden omitir. This omission is very common in spoken English or in casual written English. It is not a common in formal English or in a structured question on the TOEFL test. En el inglés hablado, o sea, en el inglés así que vamos a escuchar, estos which, estos conectores adjetivos como which, como whom, that, en el inglés coloquial se omiten. Ajá, o sea, se dice, por ejemplo, the book you recommend was interesting. El libro, y nos brincamos el qué, en el inglés hablado a veces. Y es correcto, o sea, como en el inglés hablado, pero ya en inglés escrito o en inglés del TOEFL, sí hace falta. Digo, por si alguna vez se lo encuentran y dicen, the book you recommend was interesting, y lo escuchamos hablado, es correcto, ¿verdad? En el inglés hablado se omiten a veces cosas igual que en español. Ajá. Entonces, esta sería. Let's see, skill 12. Use adjective clause connector subjects correctly. Aquí directamente vamos a ver el ejemplo para poderlo entender, ¿verdad? Estas cláusulas que son conectores, ajá, y que son sujetos. Dice, the woman is filling the glass that is on the table. La mujer está llenando el vaso que está en la mesa. Acuérdense el that. O sea, ¿cuál vaso? Pues el que está en la mesa. In this example there are two clauses. Entonces dice que en este ejemplo hay dos cláusulas. Woman is the subject of the verb. Ajá. Aquí tenemos primero el sujeto, que es the woman. ¿Y cuál es su verbo? Pues is filling. La mujer está llenando. The woman is filling. ¿Verdad? Sujeto, verbo. And that is the subject of the verb is. Y este conector that, que es está llenando el vaso que está en la mesa,
ese viene siendo el sujeto del verbo to be, o sea, del verbo is. Ajá. Entonces, por eso tenemos estas dos cláusulas están conectadas por un conector que es that. Entonces, en este caso, chicos, el conector tiene dos funciones. O sea, tiene la función de ser un conector y tiene la función de ser un sujeto al mismo tiempo. Por eso es lo que ahí tenemos que aprender a identificar. Okay, in the example, the word that serves two functions at the same time. It is the subject of the verb is, and it is connector that joins the two clauses. Es lo que les decía. Tiene dos funciones. Es el sujeto del verbo to be y a la vez es un conector, ¿verdad? El que conecta las dos cláusulas. The adjective clause that is on the table describes the noun clause. Este viene siendo un adjective clause. Aquí se fija, vamos relacionando ya las skills anteriores, o sea, la que vimos hace ratito de adjective clause. Porque un adjective clause pues, es una cláusula, es un sujeto y un verbo que nos describe algo. ¿Qué nos está describiendo? El vaso. Ajá. Si nada más dejamos the woman is filling the glass, también se entiende la oración. La mujer está llenando el vaso. La siguiente cláusula, que es that is on the table, es un adjective clause porque es una cláusula con sujeto verbo que nos está describiendo el vaso. O sea, ¿cuál vaso? Pues el que está en la mesa. Por eso dice aquí que hay dos cláusulas. Woman is the subject of the verb is filling, and that is the subject of the verb. These two clauses are joined with the connector that. Notice that in the example, the word that serves two functions at the same time, ¿verdad? En el ejemplo, la palabra that tiene dos funciones al mismo tiempo. It is the subject of the verb is, and it is connector that joins the two clauses. Es el sujeto del verbo is y también es el conector. The adjective clause that is on the table describes the noun clause. Esta cláusula adjetivo es la que describe al sustantivo vaso, o sea, glass, ¿verdad? Questions? Aquí se repite lo mismo. Igual, aquí lo tenemos otro ejemplo. ¿Sí están viendo la pantalla, verdad, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra, sí se ve. Igual, dice who for people, which for things, that for things. She needs a secretary. Ahí está una cláusula. El sujeto es she, el verbo es needs. Y luego dice, ella necesita una secretaria. Pues hasta ahí se podría acabar la oración. Es una cláusula completa con su sujeto verbo. Pero luego tenemos otra cláusula, que es un adjective clause. O sea, una cláusula que me describe a ese sujeto. ¿A cuál sujeto? Pues a la secretaria. Ella necesita una secretaria quien escriba rápido. Who types fast. ¿Por qué usamos who? Porque estamos hablando de una persona. Ajá. Igual ahí, chicos, podríamos estar usando that, ¿sí? Y también el that se usa para personas o para cosas. Y luego, ajá, ¿dudas hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia entre who y that? Who y whom? Whom. Ajá. Es que vimos hace ratito de whom es como los cuales, pero me describe a personas. Ajá, también es lo mismo. Y who también es quién. Ajá, no es lo mismo decir, no sé, Marisela, la cual, ese sería whom. Ajá, es la cual, pero refiriéndome a una persona. A decir who, que sería Marisela who, Marisela quién. Ajá, pero sirven para lo mismo. Es como decir el cual o quién.
Ajá, pero ambos se usan para personas. No puedo usar el whom o el who, por ejemplo, para una cosa. No puedo decir la mesa, la cual está atrás, who o whom. No lo podría usar. Tendría que decir which, porque es una cosa. O tendría que decir that. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos adjective, connector, subjects. A secretary who types fast is invaluable. Una secretaria la cual escribe rápido es invaluable. Ahí tenemos otra vez. A secretary who types. Fíjense, aquí están otra vez las dos cláusulas, pero pues no están en el orden así como que queremos esperar encontrar. Tenemos la secretaria, una secretaria, es un sujeto. Su verbo viene siendo is, que está acá al final. Una secretaria es invaluable, pero ¿qué tipo de secretaria? La vamos a describir en esta adjective clause. Who types fast. A secretary who types fast. Una secretaria quien escribe rápido es invaluable. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? No, maestra, todo bien. Ok. Y creo que también, nada más chequenme si el formulario es hasta esta skill, me parece que sí. Creo que esta la vamos a incluir hoy, que es use reduced adjective clause correctly. Adjective clauses can appear in a reduced form. In the reduced form, the adjective clause connector and the verb that directly follow it are omitted. Era lo que les decía, que a veces se puede reducir el verbo to be, ¿sí? En el adjective clause. Each of the sentence may be used in the complete form or in the reduced form. In the reduced form, the connector who, which, or that is omitted. Era lo que veíamos en la notita de la habilidad, creo que 11, que les decía que en el inglés hablado a veces omitimos el who, el which, el that. Ajá, en español no, porque creo que no se entendería, pero en inglés sí se omite y se entiende. Along with the verb to be, is or was. If there is no be, verb in the adjective clause, it is still possible to have a reduced form. Vamos a ver un ejemplo. Espero que se vea, está un poquito así. Dice, the man fixing the car is my neighbor. Déjenme ver qué me están escribiendo. Ah, sí me estoy pasando, pero se las voy a explicar de una vez. Sí, el formulario dice que es skills hasta la 12. Bueno, entonces dice, the man fixing the car is my neighbor. The book published last night was great. The blender on the shelf doesn't work. ¿Sí? Vamos a ver acá más adelante si tenemos otro ejemplo. Reduce clause. Aquí lo van a entender un poquito más. Aquí en el ejemplo de lo que está en azul y en rojo, ahí tenemos en rojo tenemos la adjective clause, que viene siendo la cláusula que me describe al sujeto. Con su conector. El conector, acuérdense que puede ser that, which. Entonces tenemos the girl is my sister. La niña es mi hermana. ¿Cuál es el adjetivo, la cláusula conectora? ¿Cuál niña? Dice, the girl that is sitting over there. La niña que está sentada ahí. Esta que está en rojo, chicos, pues viene siendo la cláusula adjetivo, la que me describe cuál niña. Nos dice que esa parte de that is se puede omitir. Todo lo que está en paréntesis. Incluso en el inglés formal, ahí sí, en el inglés formal también, y en el inglés hablado, y a lo mejor también lo encontramos algunas veces en el TOEFL, se puede omitir. O sea, que diga, the girl sitting over there is my sister. La niña sentada allá es mi hermana. Sin el that is. Ese es como opcional. Es igual como en español. En español decimos, la niña, la cual está sentada ahí, es mi hermana. O la niña sentada ahí, es mi hermana. ¿Sí? A veces omitimos la cual o el cual. A veces no es necesario que esté ese conector
para conectar ambas cláusulas. A veces sí es necesario, si no, no se entendería pues la composición semántica de esa oración. Pero hay veces, como en este caso, que no. ¿Ok? The car which was bought by my father is a racing car. El carro el cual fue comprado por mi papá es un carro de carreras. Which was lo podríamos quitar y como quiera se entiende. The car bought by my father is a racing car. El carro comprado por mi papá es un carro de carreras. ¿Sí? Y lo que está entre paréntesis dice el carro el cual fue comprado por mi papá es un carro de carreras. Si se fijan, ahí es muy parecido al español, ¿verdad? Podemos quitarlo o lo podemos decir y ambos se van a entender. The house that is on sale is very old. El carro que está en venta es muy viejo. Tenemos las dos cláusulas, acuérdense, en estos ejemplos, cada cláusula tiene un color. ¿Sí las están identificando, verdad? Pues cláusula, sujeto, verbo, the house is very old. Y la cláusula adjetivo es la de que está en rojo. Y ya luego tenemos clauses with no form of be, omit the connector and change the verb ing form. I don't understand the article which appears in today's paper. Dice, yo no entiendo el artículo que aparece, el cual aparece, which appears in today's paper, en el periódico de hoy. Pero hay esta cuestión de que esto que dice which appears, el cual aparece, le podemos quitar el which y le ponemos ing al verbo y también funciona como un conector, o sea, también funciona como una cláusula, la cual está reducida. I don't understand the article appearing in today's paper. Literal a lo mejor no se oiría bien, diría, no entiendo el artículo apareciendo en el periódico de hoy. Pero esa cuestión de ponerle ing appearing y que no tenga ing no es porque esté gramaticalmente mal, porque acuérdense que cuando tenemos el ing debe de ir el verbo to be antes, porque es estar hablando en el presente continuo, es decir, yo estoy leyendo, yo estoy apareciendo, tiene que estar el verbo to be. Si no está el verbo to be, así como en esta última oración que están viendo en su pantalla, no es porque esté mal, sino es porque es una cláusula que está conectando, o sea, es como si le estuviéramos quitando el which o el that. No entiendo el artículo que aparece en el periódico de hoy, appearing in today's paper. Sí, a lo mejor no les va a hacer mucho sentido porque en español no lo usamos así. Siempre les digo, ya cuando algo no es igual como lo usamos en español, empezamos a, ay, no le entiendo o así, porque como que a veces nos aferramos mucho a quererlo traducir tal cual y que se usen las reglas gramaticales igual y no se usan, no son las mismas reglas gramaticales, ¿sí? Esto está correcto, ¿ok? Está correcto. Nada más que en español no decimos así. O sea, no decimos, no entiendo el artículo apareciendo en el periódico de hoy. Pero appearing en este caso significa el artículo que está apareciendo, o sea, que está ahí, que aparece en el periódico de hoy. Pero es una forma reducida de hablar y es correcto. Recuerden también, chicos, que el inglés es muy reducido, o sea, es muy de ideas. De hecho, como les digo, una frase en español, un párrafo que ustedes escriban en español, si lo traducen y usan cláusulas reducidas como aquí, si el párrafo en español tiene, por ejemplo, 10 renglones, en inglés va a tener 6 o va a tener 7, porque es más de ideas, es más directo y es menos de palabras como el español. Por eso yo siempre les digo, en realidad, nosotros porque hablamos español y decimos que es bien fácil y que el inglés es bien difícil, pero en realidad, o sea, hablando objetivamente, el inglés es un idioma más fácil de aprender que el español. Nosotros porque ya nacimos con él. Pero
para que alguien que hable inglés aprenda español es muy complicado, es más difícil aprender español que aprender inglés. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, tenemos muchas palabras, como les digo, para decir algo usamos más palabras que en inglés, entonces hay que cambiar toda la estructura mental de alguien para que lo pueda entender, ¿sí? Entonces aquí nada más es eso, ¿verdad? O sea, si digo, es que no lo entiendo porque cuando lo traduzco no me da sentido, pues no te va a dar porque no es igual, ¿verdad? Las reglas gramaticales del español no son las mismas que las reglas gramaticales del inglés. Pero igual nos podemos encontrar una cláusula parecida. Aquí está la explicación. Dice, when there is no be, verb in adjective clause, the connector is omitted and changes into ing form. Dice que en este ejemplo no hay verbo to be en el adjetivo. Entonces el ¿por qué? Porque este ing está sustituyendo al conector which, al cual lo estamos omitiendo. ¿Ok? Entonces, alguna vez nos podríamos encontrar esto. Vamos a hacer el ejercicio.